Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a nuevamente a tratar de resolver este ejercicio de lo que es equilibrio de fuerzas. Em, pero trataremos de hacerlo lo más despacio y comprensible posible para que aclarar todas las dudas que tengamos. Entonces, leamos ahorita el enunciado y vamos a encontrar o vamos a tratar de encontrar lo que nos está pidiendo el ejercicio. ¿Ok? Nos dice encontrar o hallar la aceleración del bloque. Entonces, lo primero que nos están pidiendo en los datos es que encontremos la aceleración de un bloque que es este cuadrito que tenemos acá, este rectángulo. Imagínense que es una caja. Esta caja tiene una masa de 2.0 kilogramos. Y dice que esta caja se desliza por una rampa cuya superficie es lisa y forma un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. Entonces, en esta parte de acá vamos a tener un ángulo. Esto me formó un ángulo de 30 grados y voy a tener entonces algunas fuerzas que vamos a analizar a continuación. Entonces, lo primero que quiero que observe, por favor, en el diagrama que tenemos acá, es que tenemos un plano cartesiano. Aquí tenemos y, y negativa, tenemos x. Vamos a tomar esta x como positiva porque es en la dirección que se está desplazando esta caja, se está desplazando hacia acá. Por esa razón la vamos a tomar como positiva. Y aquí vamos a tener nuestra x negativa. Entonces, esta caja tiene una masa y esta masa, por acción de la gravedad, se está deslizando en esta dirección, y esa es la primera fuerza que vamos a poner en esta parte de acá. Fuerza, recuerde que la fuerza es igual a la masa, que son 2.0 kilogramos, por la gravedad, 9.8 metros segundo al cuadrado. Al hacer este proceso en la calculadora, nos da entonces un valor de 19.6 newton fuerza. Esa es la primera fuerza que tenemos acá. Tenemos otra fuerza en la parte superior del plano cartesiano. Esta fuerza de color verde que está hacia esta dirección, recuerde que es la fuerza normal. El problema es que este peso que acabamos de encontrar por acá, este peso tiene componentes en Y. Entonces voy a tener el peso que corresponde a Y, pero también voy a tener un peso que corresponde a X. ¿Ok? Entonces, por el momento necesito analizar, vamos a hacer cuáles son las sumatorias de fuerza que vamos a encontrar. Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas que corresponden a Y? Entonces, tenemos la fuerza normal menos la componente del peso en y esto tiene que ser igual a 0. Ahora, necesitamos también recordar la sumatoria de fuerzas en X también tiene que ser igual a 0 para que se cumpla esto del equilibrio. Entonces, analicemos cuáles son las fuerzas que tenemos. No tenemos fricción, no tenemos ninguna fricción, por lo tanto, la vamos a descartar, pero sí el peso, tenemos el peso en X,
Y este peso en X tiene que ser igual a 0. Pero este peso que tengo acá, como es una fuerza, también este peso en X es igual a una masa por una aceleración. Entonces, con esta ecuación que tenemos acá, vamos a descartar o no vamos a usar las fuerzas que tenemos en Y, las vamos a descartar porque nuestra aceleración o nuestro desplazamiento únicamente está sucediendo en lo que es la sumatoria de fuerzas en X. Por lo tanto, las sumatorias de fuerzas en Y, para este caso, no las vamos a considerar. No hay desplazamiento en Y, únicamente en X. Por tal motivo, no vamos a utilizar las sumatorias de fuerzas en Y. Solo me interesa la sumatoria de fuerzas en X porque es donde se está desplazando la caja o se está deslizando en este ángulo que tenemos acá de 30 grados en esta rampa. Ok, ya con esta información, si tomamos este rectángulo que tenemos acá, este triangulito, yo lo quiero mover y lo quiero ubicar en esta parte de acá. Este triángulo rectángulo que se me está formando aquí entre el peso, la parte del plano cartesiano de Y, también forma parte de X. Entonces voy a mover este triángulo para que vea qué es lo que sucede y lo voy a ubicar y lo vamos a ubicar de esta manera acá. Vea por favor, este triángulo rectángulo tiene componentes en Y y tiene componentes en X. La componente que me interesa es la componente de X porque es donde se está desplazando la caja. Voy a retirar nuevamente este triangulito que utilizamos solamente para ubicarnos. Aquí tenemos entonces todas las partes de este triángulo rectángulo y le vamos a colocar el nombre a cada una de ellas para que usted se recuerde de cuáles eran las funciones trigonométricas. Entonces, esta parte de acá que le pertenece a X, que es la que me interesa, a esta parte de X le conocemos como el lado opuesto. Esta parte de acá, que es el peso en X, que es el que me interesa, esta es la hipotenusa. Y este lado de acá es la parte que corresponde al plano cartesiano en y es el lado adyacente. ¿Ok? Entonces, ubicándonos con este triángulo rectángulo, quiero que recuerde que lo que yo ando buscando es la fuerza o la componente del peso que corresponde al lado en X. El lado en X es el lado opuesto. Si usted se acuerda en funciones trigonométricas, el lado opuesto lo encontrábamos utilizando el seno del ángulo es igual al cateto o al lado opuesto entre la hipotenusa. Este mismo ángulo de 30 grados que tenemos acá, pues está inmerso en esta parte de acá. Aquí tenemos siempre este ángulo de 30 grados y entonces voy a llevarme la hipotenusa hacia el otro lado y me quedaría que el seno del ángulo multiplicada por la hipotenusa es igual al cateto opuesto, que para este caso es el peso que corresponde a X.
Recuerde que es una componente vectorial. Entonces, solo necesito saber este peso de 19.6 newton que tenemos. Yo solamente necesito utilizar su componente donde se está dando el desplazamiento, que para este caso es el peso que corresponde a X. Entonces, ya con esta información que tenemos acá, vamos a sustituir los valores y entonces vamos a decir que el seno del ángulo que tenemos de 30 grados multiplicado por la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa que tenemos? Es el valor del peso que vamos a encontrar en X. Entonces, multiplicado por 19.6 newton, esto será entonces igual al peso de la componente en X. Utilizamos nuestra calculadora para poder encontrar ese valor y entonces decimos seno de 30 multiplicado por el valor del peso que tenemos, 19.6. Esto será igual entonces a 9.8 newton. Entonces, este 9.8 newton es el valor de la componente de ese peso en X. Una vez encontrado, entonces, retomamos la ecuación que tenemos por acá, esta ecuación de acá, y entonces decimos que el peso en X o la componente del peso en X será igual a la masa que teníamos, que es de 2.0 kilogramos, multiplicado por la aceleración. Para este caso me están pidiendo que encuentre la aceleración. Por lo tanto, nos quedaría que la componente del peso en X sobre la masa será igual entonces a la aceleración. Coloquemos entonces por este lado los valores. El peso de la componente en X es de 9.8 newton. Pero si usted recuerda, el newton es igual al kilogramo multiplicado por la metros segundo al cuadrado. Y esto lo vamos a dividir entre la masa, que son 2.0 kilogramos. Y esto será igual entonces a la aceleración. Vamos a eliminar unidades, acá tenemos kilogramos y kilogramos, los vamos a eliminar también. Por lo tanto, si yo divido 9.8 entre 2, esto nos daría entonces un valor 9.8 entre 2, nos da un valor de 4.9 metros segundo al cuadrado. Y ese es entonces el valor de la aceleración. Espero con esta explicación haber aclarado un par de dudas que quedaron de la clase anterior y que sea material de apoyo para estudios. Que tengan un feliz día, cuídense, bendiciones.